Atlas Renewable Energy. Blue Express, entregas que mueven Chile. Presentan Agenda Económica PM. No hubo espacio para las sorpresas en la agenda económica PM de este miércoles. La Cámara de Diputados, por una gran mayoría, aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, y ahora su suerte deberá ser vista por el Senado. Estefanía Zamora estuvo presente en la decisión de la Cámara Baja. Nos cuenta los detalles. Estefi, buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Durante esta jornada se dio inicio entonces a la acusación constitucional contra el exministro Pardow en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. A eso de las 10 de la mañana comenzó esta sesión donde ingresó el exministro junto con su abogado, acompañado incluso de los ministros de Estado como el ministro del Interior Álvaro Elizalde, la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, la ministra de SECPRES Macarena Lobos y también el ministro Grau. Todos ellos lo acompañaron entonces en su ingreso y también durante el desarrollo de esta acusación en la Cámara de Diputados. Por 80 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones, se declaró admisible esta acusación constitucional contra el exministro Pardow. Recordemos que esta tiene 2 capítulos. El primer capítulo apunta a que el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al país al tratar de fijar los precios del sistema eléctrico, y el segundo capítulo tiene que ver con el error de cálculo de las tarifas cometidos por la empresa de transmisión. Pasemos a escuchar declaraciones que señaló el exministro Pardow posterior a esta acusación constitucional, donde señalaba principalmente él que no estaba de acuerdo con la acusación llevada en su contra y que rechazaba totalmente los antecedentes que fueron presentados en este delibero. Escuchemos. Por cierto, los diputados son elegidos por la ciudadanía y tienen toda la legitimidad democrática para fundar su voto como estimen que les corresponde. Pero eso no significa que tengan razón. Lo que se escucha en la fundamentación de los votos, y cualquiera puede escucharlo, son críticas políticas. La Constitución es clara en cuanto a que las acusaciones constitucionales tienen que llevar a acarrear una infracción a la Constitución o a las leyes, cosa que en este caso no ha existido, y los hechos que están contenidos en el libelo acusatorio son falsos, como ha quedado demostrado en la contestación. Bueno, recordemos que esta es una acusación constitucional que parte por los diputados de oposición, luego de que se diera a conocer de que las tarifas eléctricas estaban cobrándose montos excesivos y que había una tarifa que se estaba cobrando de más en las cuentas eléctricas de los chilenos. Esto se conoció en septiembre de este año. Sin embargo, se dio a conocer luego de eso, de que el ministro estaba en conocimiento de esto desde el año pasado, desde el año 2024, pero que no había dado a conocer supuestamente al gobierno esta situación y mucho menos a la ciudadanía. De allí que nace entonces esta acusación constitucional en contra de él, luego que fue destituido de su cargo como ministro de Energía. Los parlamentarios de la oposición decidieron interponer, esta acusación constitucional, sobre todo por el hecho de los daños que se habría causado tanto a la ciudadanía como también el hecho de ocultar información a ellos y verse perjudicado tantos chilenos. Eran 115.000 millones de dólares los que se cobraron de más y que también fueron parte entonces de lo que se está trabajando por parte del gobierno en cuanto a la devolución. Pero por la acusación constitucional también distintos ministros vinieron a dar el apoyo durante esta jornada, quienes declaraban que el exministro Pardow ya había determinado su fin de su carrera como ministro de Energía y que esto ya era como lo que a él le había pagado por los errores cometidos durante las cuentas excesivas y que no hacía falta una acusación constitucional. Incluso el ministro Elizalde, el ministro del Interior, declara como improcedente la acusación constitucional contra el exministro Pardow y que esperan que durante la sesión del Senado, que va a revisar como jurado esta acusación constitucional, se pueda reivindicar esto y que finalmente el exministro Diego Pardow salga favorable, que no tenga acusación en contra de él y que pueda seguir ejerciendo cargos públicos por el plazo. Así que pasemos a escuchar declaraciones por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Esta es una acusación inconducente, improcedente, no hay ninguna referencia a hechos propios. Lo que se ha cuestionado son decisiones
adoptadas por organismos técnicos y por tanto no a la propia responsabilidad del exministro Pardo. Bueno, nuevamente se ha utilizado una herramienta que ha sido muy común durante todo este tiempo, presentar acusaciones constitucionales que no resuelven los problemas que afectan a nuestros compatriotas y, lo más complejo, que carecen de fundamento conforme a nuestro ordenamiento jurídico. No olvidemos que en este caso se ha invocado una supuesta infracción legal o constitucional, no la hay. Claro, también se refirieron parlamentarios que estaban en esta sala durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Se discutió principalmente el tema de fondo, donde el partido del Frente Amplio daba el apoyo al exministro de Energía, Diego Pardo, señalando que iban a tener esta acusación en contra. Sin embargo, durante los días anteriores también habían parlamentarios por parte del oficialismo que señalaban que él debía pagar con esta acusación constitucional por los graves hechos ocurridos y que yo les señalaba anteriormente. También se refirió al respecto el diputado Jaime Mulet, quien es presidente de la comisión revisora que estuvo a cargo durante los días pasados de ver el nivel acusatorio que tenía en contra del exministro y analizar finalmente esta situación que se llevó a cabo durante la jornada y en la votación y que derivó entonces durante hoy que se tratara en la sala la admisibilidad de la acusación constitucional. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte de los parlamentarios. Claramente aquí hubo falta a la probidad, falta a la transparencia, hubo ocultamiento de información. Este exministro se ha atribuido funciones o atribuciones que no tiene. El declarar un asunto de interés nacional no corresponde a un ministro, sino que es al presidente de la República. Porque también surge la duda, ¿sabía de esta situación el presidente de la República? Yo creo que sí. Estamos frente a un exministro que actuó con negligencia, que le metió la mano al bolsillo a millones de chilenos y eso no puede ni debe quedar en la impunidad. Para mí era muy importante, y debo decirlo, garantizar como corresponde el debido proceso. Lo hicimos. Hubo una fuerte presión para que esto se votara antes del proceso electoral. No hay que perder el horizonte en esto. Y desde ese punto de vista el horizonte está en la defensa de los ciudadanos, que es lo que motiva, obviamente, la decisión y en una serie de actuaciones u omisiones que a mi juicio respaldan a la decisión que tomé de apoyar esta acusación. Claro, y también durante esta jornada se determinó quiénes iban a ser los parlamentarios que iban entonces a declarar esta situación de la acusación constitucional en el Senado. Se determinó por parte del presidente de la Cámara que fuera Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Javiera Morales. Ellos serán los tres parlamentarios entonces encargados de estar en la sala del Senado que está programada para el próximo martes 26 a contar de las 10 de la mañana para entonces el Senado participar como jurado de esta acusación constitucional, donde el exministro y también los ministros actuales esperan que la situación se pueda revertir luego de los temas que ellos van a tratar durante esa misma jornada, Nicolás. Veremos entonces qué es lo que sucede el martes con el exministro de Energía, Diego Pardo. Estefanía Zamora, muchas gracias por el reporte, que esté muy bien. Chao, que estés bien. Seguimos hablando del Congreso porque el viernes el Senado revisa el presupuesto 2026 que fue visado ya por la Cámara Baja, pero el 42% de todo el presupuesto no pasó el visto bueno de la Cámara Baja. Pilar Gutiérrez detalla las partidas aprobadas, las rechazadas y cómo llega entonces esta iniciativa a la Cámara Alta. El presupuesto 2026 pasó a segundo trámite legislativo. En 2 días, la Cámara de Diputados revisó y votó las 33 partidas, de las cuales aprobó 19. Esto implica luz verde para 58% del erario fiscal, que en la comisión mixta había sido rechazado casi totalmente. Pasamos de 3, 4 partidas aprobadas a 19 partidas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por supuesto, a uno siempre le gustaría que avanzara a un número aún mayor, pero creemos que se ha retomado la normalidad de la discusión en la ley de presupuesto. También ha habido una mayoría de los artículos que se han aprobado, incluyendo artículos tan importantes como el relativo al límite
de la deuda. Dentro de las partidas aprobadas están vivienda, transporte, desarrollo social, Ministerio Público, Culturas, Ciencia y Tecnología, Congreso Nacional, Contraloría, Defensa, Obras Públicas, Agricultura y Trabajo y Previsión Social. Y creo que es algo muy normal que se rechacen partidas tal como ha ocurrido en años anteriores, en el ánimo, en el caso del oficialismo, de que aumente el presupuesto en partidas como salud, como educación, incluso como seguridad. Por lo tanto, nosotros esperamos que esta discusión continúe, madure en el Senado. No confiamos en las cifras que nos presenta hoy día el ministro de Hacienda porque no le han achuntado nunca en 3 años y menos ahora que se están yendo. Entonces eso nos preocupa y queremos saber cómo llegan a ciertas conclusiones y si no nos entregan los antecedentes que justifican las decisiones, finalmente creo que en el Senado no va a tener un andar auspicioso. Y es que el cuestionamiento que hace la oposición y que llevó a que se rechazara el 40% de las partidas es sobre el financiamiento del presupuesto y las proyecciones de ingresos del gobierno. La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la certeza de que vamos a tener los ingresos para el año 2026, simplemente el presupuesto se va a rechazar y van a quedar aprobados los gastos permanentes, que son los gastos que están aprobados a través de ley, que es alrededor del 92% del presupuesto total. Nosotros esperamos no llegar a esa instancia. Nadie quiere rechazar el presupuesto, pero sí queremos tener certeza. Esta excusa de la proyección muchas veces maliciosa, de acuerdo a sus propias palabras, me parece una falta de respeto absoluta a autoridades que han manejado el sistema de Hacienda permanentemente. El presupuesto llega al Senado con 14 rechazos, como Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales y Seguridad Pública. Vamos a recibir el presupuesto que viene con muchas partidas rechazadas. No va a ser fácil, tenemos que ver cómo se reponen algunas partidas. Pero el gran tema acá es cómo calzamos este presupuesto. Los ingresos y los gastos no coinciden. Es muy grave lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados. Se rechazaron partidas fundamentales del presupuesto para el año 2026 en salud, en educación, y esto es porque los diputados de Renovación Nacional y la UDI se sumaron a las posturas extremas que tiene José Antonio Kast. En la práctica aplicaron ahora el recorte presupuestario que están anunciando si es que Kast llega a ser presidente de la República. La discusión, que se anticipa compleja, se retomará el viernes en el Senado. Aquellos temas en que haya discrepancias con la Cámara Baja tendrán que resolverse en una comisión mixta. Todo deberá quedar despachado a más tardar el sábado 29 de noviembre. Uno de los protagonistas en la Bolsa de Santiago esta semana ha sido SQM. Subió mucho el lunes debido a un aumento en las proyecciones de demanda de litio en 2026 que hizo una empresa competidora. Bueno, este miércoles se conocieron de los mejores resultados en la historia de SQM al cierre del tercer trimestre y de hecho la acción de la Serie B de SQM fue la segunda que más subió en el selectivo nacional, casi 4%. ¿Por qué? Lo explica un analista. Se explica mayormente por mayores ventas de litio, que crecieron en torno al 21% respecto del Q3 2024 y un 36% versus el trimestre inmediatamente anterior. De hecho, vemos que SQM logró su máximo volumen de ventas histórico, aprovechando por una parte que están en expansión para llevar una capacidad anual de 240.000 toneladas de carbonato de litio en Chile, pero también a que lograron vender stocks aprovechando la mayor demanda. A la producción nacional, y esto es bien relevante, hay que sumar que SQM logró vender un récord de 1.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a partir de concentrados spodumero, como parte de su producción atribuible en Mount Holland, en Australia. Hacemos la pausa y al regreso conversamos con uno de los asistentes a este encuentro que hubo en el comando de José Antonio Kast entre los equipos económicos del abanderado para la segunda vuelta y también quienes también apoyaron a Evelyn Matei en la primera vuelta presidencial. ¿Qué fue lo que hablaron? Los puntos en común y también podrían incorporar ideas de Franco Parisi. Lo conversamos al regreso. Uno de los hitos que ha marcado la agenda económica de esta semana fue la reunión entre los encargados económicos del comando de José Antonio Kast y también un grupo de economistas que se les llamó el Círculo, que ayudó en la campaña de Evelyn Matei durante la primera vuelta presidencial.
se habló de que hay prácticamente solo puntos en común. Bueno, es precisamente lo que conversamos ahora con una de las asistentes a esta reunión, a la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, a quien vemos en pantalla. Bettina, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bettina, en términos generales, ¿qué fue lo que hablaron en esta reunión el martes? Bueno, Jorge Quiroz, que es el encargado económico de la candidatura de José Antonio Kast, planteó en términos generales los trabajos que estaban realizando, los ejes del programa, y recogió visiones desde los distintos asistentes que han trabajado largamente en políticas públicas, ¿no es cierto? Comentarios respecto de los temas adicionales que veían importantes incorporar, aquellos temas en los cuales se requería enfatizar con mayor detalle, pero fue una reunión muy fructífera y en un ambiente muy abierto y un muy buen ambiente para construir un contundente y fuerte programa de política económica. Y es tal como se dijo después, que prácticamente había solo puntos en común, por ejemplo, rebaja del impuesto a las empresas, mayor eficiencia en el gasto público, más allá de los montos, prácticamente no había grandes diferencias. Bueno, efectivamente no habían grandes diferencias porque no han habido grandes diferencias desde los grupos programáticos de las distintas candidaturas, tanto desde Johannes Kaiser como desde la candidatura de Evelyn Matei y la misma de José Antonio Kast, ¿no es cierto? Todos apuntan en la necesidad de recuperar la capacidad de crecimiento, de facilitar el emprendimiento y el desarrollo de inversión privada en el país, y eso sin duda pasa por una mejor competitividad tributaria, que eso implica también ajustar nuestra tasa del impuesto a las empresas al nivel promedio de los países desarrollados de la OECD, reducir la carga fiscal, ¿no es cierto? Y también ordenar las cuentas fiscales, que sabemos que llevamos durante muchos años ya un déficit crónico que se viene arrastrando y que hay que hacerse cargo. Y se habló de esta fuerte, en algunos momentos, disputa, o más que disputa, montos del recorte fiscal, 6.000 millones de dólares que propuso desde un comienzo José Antonio Kast, cerca de 2.000 millones que propuso la candidatura de Evelyn Matei, porque tú misma señalaste después de esta reunión que esa conversación estaba sobrepasada, pero fue muy dura en algunos momentos entre ambas contiendas. Sí, efectivamente, pero esa discusión la verdad que hay que retomarla una vez que conozcamos el cierre fiscal del año 2025, que tampoco no sabemos todavía cuál es, no conocemos en detalle cómo va a terminar finalmente siendo aprobada la ley de presupuesto, no conocemos bien el déficit fiscal que surge ya a partir de la aprobación de esa ley de presupuesto, por lo cual, más allá de las diferencias que pueden haber en el pasado, sin duda que hay una convergencia o una mirada compartida respecto de la necesidad de volver a ordenar las cuentas fiscales del país. Y también tener claro que esto no es algo que se tenga que hacer por gusto, sino es que es un tema de necesidad. Entonces, sin duda, que de cuánto tendrá que ser el ajuste fiscal también dependerá de cuál es el tamaño y cuál es el déficit que heredará la próxima administración de la que viene saliendo ahora desde el Ejecutivo. Entonces, obviamente que son números que hay que mirarlos con cautela y ponerle del detalle una vez que se conozca con mayor certeza cómo se viene el 2026 y qué es lo que va a entregar este gobierno, que respecto de las cifras, por ejemplo, la discusión de la ley de presupuesto 2026, hay muchas dudas respecto de las cifras de ingresos que ahí se están planteando. Entonces, obviamente, esa definición hay que tomarla una vez que haya más certeza respecto de cuál va a ser la herencia fiscal de este gobierno. Estas dudas respecto a los números fiscales, ¿ustedes creen que independiente de quién llegue a la moneda en marzo va a haber una revisión profunda del estado del arca fiscal? A mí me parece que lo responsable es hacer una revisión profunda, ¿no es cierto? Porque al final del día, cuando uno va aprobando leyes de presupuesto que finalmente terminan siendo desfinanciadas, es engañar a la ciudadanía. Y además también recordemos que la deuda pública ha venido creciendo en forma sostenida desde hace varias décadas ya. ¿Y en qué se ha traducido? En que cada vez estamos gastando más recursos fiscales en el pago de los intereses de esa deuda pública. Hoy día, por ejemplo, estamos gastando cifras equivalentes en solo pago de intereses, equivalente a lo que hoy día se está gastando en gratuidad de la educación superior. Entonces, hay un uso alternativo de esos recursos que van al pago de los intereses de la deuda, y por eso es tan importante que la deuda no siga creciendo, para que podamos destinar más recursos a las necesidades de la población, más allá de ir pagando cada vez más intereses por una deuda que va creciendo y a la cual hay que ponerle atajo. Entonces, 6.000 millones o 2.000 millones, ¿tú lo ves más como fragor propio de un momento álgido de la campaña presidencial, más que diferencias profundas?
Sin duda que no obedecen a diferencias profundas, porque la mirada compartida es que hay que hacer un ajuste fiscal, porque llevamos por demasiados años ya arrastrando un déficit que se ha vuelto prácticamente crónico en nuestras finanzas públicas. Quizás es un tema alejado de la ciudadanía, pero es un tema del que hay que hacerse cargo y respecto del cual hay una mirada compartida desde las distintas candidaturas que hoy día apoyan a la candidatura de José Antonio Kast, por lo cual yo creo que acá, más que buscar las diferencias y reabrir discusiones del pasado, hay que ponerse a trabajar con lápiz y papel, ver cómo cierra el año, cómo es el presupuesto que va a entregar este gobierno a la próxima administración, con qué sorpresas se puede encontrar la próxima administración y a partir de eso diseñar un plan, un programa de convergencia fiscal a lo que el país realmente puede responsablemente asumir como gastos y financiamiento de programas sociales. Libertad y Desarrollo se había mantenido al margen en la primera vuelta, sin hacer explícito un apoyo a alguna candidatura. En esta ocasión fuiste tú como director ejecutivo y también Luis Larraín como presidente. ¿Libertad de Desarrollo apoya oficialmente a José Antonio Kast? Nosotros desde Libertad de Desarrollo siempre hemos tenido gente trabajando en distintos programas de gobierno, ¿no es cierto? Y a través de ahí aportar con el conocimiento que tenemos en materia política pública. Y sin duda, una vez que se resuelve cuál es el candidato único del sector, es cuando nosotros institucionalmente entregamos el apoyo, en este caso a José Antonio Kast, quien pasó finalmente a la segunda vuelta. Y uno también tiene que leer que quienes estuvieron en la reunión de ayer, si es que José Antonio Kast gana la segunda vuelta, deberían ser quienes son convocados, si es que quieren, por supuesto, a integrar un gabinete o una dirección de servicio. Habían mucha gente que no pudo estar en la reunión de ayer y que serían también excelentes nombres para apoyar un gobierno de José Antonio Kast. Pero no olvidemos que para apoyar un buen gobierno no es necesario siempre estar dentro del gobierno. Hay muchos espacios para poder colaborar y para ayudar a que la próxima administración logre enfrentar los problemas cada vez más grandes que está enfrentando el país. De hecho, cuando te propuse que pudieras estar con nosotros, yo dije, ¿en qué puesto uno podría imaginar a Bettina Horst, directora de presupuestos eventualmente? No, esas son conversaciones que yo entiendo que desde el mundo de la prensa les gusta instalar y anticipar, pero yo creo que es un grave error. Hoy día lo que hay que hacer es trabajar en ganar la segunda vuelta, entregarle al país la posibilidad de avanzar en soluciones en los temas que hemos estado estancados y los temas que hemos ido retrocediendo en los últimos años, y ese es el foco en el que tiene que estar, y sin duda que hay muy buenos y muchos muy buenos nombres para asumir distintas posiciones de liderazgo y de responsabilidad en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Uno tiene que leer también que Ignacio Briones y Matías Acevedo, quienes creo fueron los más duros cuestionadores a las propuestas de José Antonio Kast en primera vuelta, no serían parte de un eventual gobierno porque ninguno de los dos estuvo ayer. Por eso te digo, la reunión de ayer no da una señal ni que vayan a estar esos nombres ni que no vayan a estar esos nombres los que estuvieron o no estuvieron en la reunión. Yo creo que hoy día lo importante es trabajar en forma unida, aportar todas las ideas que hay y bueno, y con eso ojalá sacar el mejor programa económico para el país. Bettina, ¿qué opinión tiene Libertad de Desarrollo de las propuestas económicas de Franco Parisi? A ver, son propuestas, algunas muy interesantes, ¿no? Hay que ir viendo el detalle, porque la verdad que ha sido una vorágine esta campaña. Y yo creo que una vez ya decantando la premura de la primera vuelta, hay que ir revisando las distintas propuestas, las distintas candidaturas. Ahora, a mí me parece que más allá de hablar de que esta propuesta se debiera acoger o esta propuesta se debiera incorporar, acá lo importante es que haya un programa coherente, ¿no es cierto? Porque cuando uno toma solo un aspecto, tiene que ver que la coherencia del programa en su conjunto también haga sentido y también sea viable. Es que tiene bastantes puntos en común. Reducción de impuestos a las empresas, fuerte reducción del gasto fiscal. Ahí son dos elementos muy importantes en que prácticamente tampoco hay diferencias. Bueno, efectivamente. Acá siempre se hablaba de las diferencias o similitudes entre las tres candidaturas de derecha, ¿no es cierto? Pero Franco Parisi, sin duda que su propuesta programática tiene mucho más que ver con lo que hoy día representa José Antonio Kast de lo que representa la Carta de la Continuidad de este gobierno. Así que sin duda las convergencias existen, estaban también hace 4 años atrás, así que me parece bien que estemos todos orientados hacia la misma dirección.
Bettina Hortz, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica contando lo que se habló internamente entonces en esta reunión convocada por el equipo económico de José Antonio Kast. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Buena tarde. De esta forma terminamos la Agenda Económica PM de este miércoles. Sigan acá, CNN Chile. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos.